Síncope es una pérdida transitoria de la conciencia, ¿no? Y por favor, lo vamos a tener bastante presente, este concepto. Y del tono postural debido a una hipoperfusión cerebral global transitoria, ¿no? De inicio rápido y de corta duración, seguida de un despertar espontáneo, ¿no? Y que recupera totalmente el estado de conciencia y control sobre su organismo. Según esto, va a quedar excluido del diagnóstico todas aquellas patologías en las que no haya una hipoperfusión. Es decir, por ejemplo, en una epilepsia, ¿no? En una epilepsia no va a estar incluido. Los cuadros psicogénicos, psiquiátricos, ¿no? Y todo aquello que difiera de este concepto. Muy bien. La siguiente. Bien. Esta pérdida de conocimiento real o aparente, no sabemos todavía, ¿ya? Se va a caracterizar por amnesia durante el periodo de inconsciencia. El paciente no responde que no recuerda nada, no controla sus movimientos, hay una falta de respuesta a estímulos y es de corta duración. No puedo poner un tiempo exacto, ¿no? No puedo poner un tiempo exacto, pero nos vamos a dar cuenta que es breve. Los dos grupos más importantes de pérdida transitoria de conciencia son el causado por el traumatismo craneal y el no traumático. El primer grupo no se tratará acá, es decir, los traumáticos, y nos quedaremos con los atraumáticos. Siguiente. Siguiente, ya. Todos estos grupos de pérdida transitoria de conciencia se van a definir mediante criterios fisiopatológicos. En el caso del síncope, aquí lo que califica es la hipoperfusión cerebral. En el caso de los ataques epilépticos, es una actividad cerebral excesivamente anormal, ¿ya? Y en otros casos va a ser un proceso de conversión psicológica. Entonces, la definición del síncope se basa en la fisiopatología, por cuanto no hay características propias, ¿no? Que me permitan reconocer esto es un síncope. De allí de que se tenga que hacer uso de una definición fisiopatológica. Siguiente. ¿No? Vamos a tener una clasificación del síncope, si es un síncope reflejo, si es una hipotensión ortostática o si es un síncope cardíaco. En el síncope reflejo van a ser reflejos vasovagales, puede haber problemas de tipo angustia, dolor intenso. Yo sí he visto que por dolor intenso una persona se puede desmayar, fobias, el estrés ortostático, situacional. Aquí se menciona tos o estornudo, pero hablamos de una tos muy fuerte, un estornudo muy fuerte, en donde incluso hay un movimiento muy brusco y exagerado de la cabeza, ¿no? Postmiccional, postprandial, otras un ejercicio extenuante. Aquí es un ejercicio extenuante, ¿no? Han visto, por ejemplo, el ejemplo más claro, el maratonista, ¿no? Que se desmaya, o estos deportistas de verano que están en la playa y se desmayan. El síncope del seno carotidio, ¿no? En donde hay una afectación del sifón carotidio en el cuello y que esto va a dar que puedan desmayarse, ¿no? Hay un giro de cabeza que puede presionar el seno carotidio y dar un desmayo. Y otras formas atípicas. En el caso de la hipotensión ortostática, hay una disfunción autonómica primaria. Puede ser una enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de Lewis, atrofia sistémica múltiple, disfunciones autonómicas secundarias debido a diabetes, amiloidosis, uremia, inducida por fármacos, puede ser alcohol, vasodilatadores,
Y aquí les doy, por ejemplo, mi experiencia en Emergencia La Almenara, la cantidad de hombres que vienen por desmayos producto de efecto de fármacos, ¿no? Es sumamente frecuente, sobre todo en ancianos, por fármacos. Diuréticos, antidepresivos, fenotiacidas. La depresión de volumen, en el caso de hemorragias, de diarreas, de vómitos, o incluso cuando hay una obstrucción intestinal, cuando hay un secuestro de volumen, ¿no? En intestinos también me va a dar una depresión. El síncope cardíaco, aquí hay una directa causa a una patología cardíaca. Puede ser por bradio, taquiarritmias, arritmias inducidas por fármacos, cardiopatías estructurales, ¿no? Cuando hay un daño, una valvulopatía, sobre todo una valvulopatía aórtica, miocardiopatías, enfermedades coronarias, que van en isquemias, enfermedades pericárdicas, cardiopatías congénitas, lo vamos a ver por lo tanto más en niños, en jovencitos, y otros como la hipertensión pulmonar, la tromboembolia pulmonar, la disección aórtica. Siguiente. Sí, lamentablemente este cuadro me salió poco claro. Pasaremos al siguiente. La clasificación fisiopatológica se basa en una caída de la presión arterial sistémica con reducción del flujo sanguíneo cerebral, como la característica definitoria del síncope, ¿no? Este concepto quiero que quede grabado. Siguiente. La presión arterial baja y la hipoperfusión cerebral general, en ese caso va a haber un cese súbito del flujo sanguíneo cerebral que con 68 segundos que haya disminuido, que esté bajo, va a producir una pérdida de conocimiento. Una presión arterial sistólica entre 50 o 60 milímetros en el corazón, en posición vertical de una persona, va a dar de que a nivel del cerebro más arriba va a estar solamente entre 30 y 45 milímetros de mercurio esa presión arterial sistólica, causando pérdida de conocimiento. La presión arterial sistémica está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica total. Una caída en cualquiera de estos dos factores va a causar síncope. Y a menudo ambos pueden actuar conjuntamente en distintos grados de intensidad. La siguiente. Causas de disminución de la resistencia periférica va a ser una reducción de la actividad refleja por una vasodilatación, ¿ya? Este es el síncope reflejo de tipo vasodepresor, un fallo funcional, ¿no? Una falla estructural del sistema nervioso autónomo, puede ser usualmente por fármacos. Siguiente, vamos a avanzar en aras del tiempo. Siguiente. Las 4 principales causas para un gasto cardíaco bajo, ¿no? El otro componente, la bradicardia, ¿no? Esto va a ser un síncope reflejo cardioinhibitorio. Causas cardiovasculares, arritmias en todas sus formas, ¿no? Enfermedad estructural, embolia, hipertensión pulmonar, un retorno venoso inadecuado por pérdida de volumen o por vasodilatación venosa, la incompetencia cronotrópica, esto es en frecuencia, e inotrópica, es en la fuerza contráctil, que debido a la disfunción del sistema nervioso autónomo va a reducir el gasto cardíaco. Siguiente. Hay formas de epilepsia en las que se puede perder el control motor normal y puede llevar a que el paciente caiga al suelo, ¿no? Pueden ser de distintas formas o pueden ser ataques atónicos generalizados y que pueden a su vez ser primarios o secundarios. Hay otros en formas de epilepsia, ¿no? Como en las crisis de ausencia, el paciente sigue en posición de pie, ¿no? Estas no son consideradas como pérdidas transitorias de conciencia,
aunque erróneamente se les pueda incluir dentro del grupo de síncope. Siguiente. La pérdida transitoria de conciencia psicógena tiene dos formas, ¿no? Una semejante a los epilépticos, ¿ya? Y la otra, sin movimientos bruscos, es un pseudosíncope psicogénico. Y entre las causas raras de pérdida transitoria de conciencia puede haber otros casos en que la mayoría de los casos es una presentación clínica atípica que no nos permite saber a veces será o no será un síncope, ¿no? En los accidentes isquémicos transitorios vertebrovacilares, como en el síndrome de robo de la subclavia, se puede asociar con signos neurológicos focales. Una hemorragia sucaranoidea puede presentarse con una pérdida transitoria del conocimiento, pero la cefalea abrupta severa es la que me ayuda a pensar que pudiera tal vez ser una hemorragia, ¿no? Siguiente. Bien, ¿cómo empezaremos a evaluar? Lo básico es la historia clínica, basada en lo que el paciente que ya despertó nos pueda decir o de los testigos circunstanciales que llevaron al paciente a la emergencia nos puedan referir. Si es la primera vez, hay que verificar si realmente hubo una pérdida de conocimiento para poder empezar a clasificar a este paciente. Siguiente. Entonces van a haber 4 preguntas. ¿Hubo una pérdida transitoria de conciencia o no? ¿Es de origen sincopal o no? En el caso de sospecha de que sí hubo un síncope, ¿habrá un diagnóstico etiológico claro? ¿Puedo yo distinguir cuál fue la causa claramente? Y si es que hay evidencia de un alto riesgo de eventos cardiovasculares o de muerte, ¿no? Pasemos a la siguiente. La pérdida transitoria de conciencia, ya hemos dicho, es de duración corta, hay un mal control de la función motora, hay una falta de respuesta y no recuerda lo que ha sucedido durante el periodo de inconsciencia, ¿no? Los pacientes usualmente dicen, yo estaba caminando, yo estaba sentado y de pronto ya no me acuerdo de nada de lo que sucedió. Bien, se puede considerar como un síncope cuando hay síntomas específicos, ¿no? En donde hay claramente las 4 características, ¿ya? O, o que no haya ninguna otra historia, es decir, no hubo un golpe en la cabeza, ¿no? El paciente no recuerda nada y tampoco se le encuentra de que haya lesiones en cuero cabelludo, ¿no? Puede ser una víctima de una agresión y nadie sabe, creen que es un síncope, pero habría lesiones en cuero cabelludo, ese caso ya no. Si hay evidencia de que es un ataque epiléptico, si hay historia de problemas psiquiátricos, ¿no? Entonces decimos, no es un síncope. Siguiente. Cuando haya la posibilidad de que sea una crisis epiléptica o un problema psicogénico, ¿ya? La historia clínica es la que nos va a ayudar, ¿ya? Y es lo que nos va a permitir diferenciar de un síncope de lo que estamos tratando, a si es un estado posictal o un cuadro posiblemente catatónico, ¿no? De un paciente psiquiátrico. Siguiente. Bien, entonces la historia clínica detallada, si hubo ataques previos, si es la primera vez, ¿no? Lo que nos refieren las personas que han sido testigos o de pronto un familiar que por teléfono nos explica el caso, el examen físico con funciones vitales en posición de cúbito y de pie,
el electrocardiograma es obligatorio en todos estos casos. ¿Ya? Bien. Siguiente. La monitorización electrocardiográfica, ¿ya? Cuando haya una alta sospecha de un síncope arrítmico, ¿no? Por decir, es un paciente anciano, ¿no? O una persona que ya me está dando antecedentes, ¿no? De alguna clase de enfermedad cardíaca que no sabe definir, es obligatorio un electrocardiograma. Y se hará una ecografía cardíaca cuando hay historia previa de una cardiopatía, ¿no? O si al examen físico, por decir, yo escucho un soplo, tengo que hacerle una ecocardiografía. Masaje del seno carotidio en pacientes mayores de 40 años, ¿no? Que, por decir, rozaron fuertemente con un cuello de camisa muy duro contra algo, el seno carotidio y pierden la conciencia. Siguiente. Siguiente. En los estudios, la mesa basculante para buscar hipotensión ortostática o un síncope reflejos, mucho más frecuente en ancianos. Los análisis, solo si es que hay alguna sospecha clínica, ¿no? Si yo lo veo pálido, anémico, ¿no? Se irán solicitando hemogramas, gases arteriales, troponina, ¿no? Si yo tengo una alta sospecha, pero debe ser guiado por sospecha, no es que a todos les voy a pedir, ¿no? No es que a todos les voy a pedir, si viene una persona joven, un hombre, una mujer de 30 años, en buenas condiciones físicas, mejor avanzo un poquito en el examen, en la historia, pero de arranque no le voy a pedir una troponina, ¿no? Tendré que evaluar bien las características. Siguiente. Bien, el síncope reflejo. Aquí van a haber antecedentes de síncopes recurrentes, sobre todo si son personas menores de 40 años. Puede ser gatillado, disparado por un olor, una sensación dolorosa intensa, un sonido, una visión. Puede ocurrir tras estar mucho tiempo de pie, ¿no? A veces hemos visto en desfiles o en formaciones de alumnos que están mucho rato de pie y algunos se desmayan. Después de las comidas, sobre todo si son comidas abundantes, en lugares muy concurridos y calurosos, ¿no? ¿Cuántas veces no habremos visto personas que, por ejemplo, están dentro de una iglesia, hace mucho calor, hay mucha gente y alguien se desmaya, ¿no? Puede ocurrir. Hay una activación autonómica, ¿no? Antes del síncope puede haber palidez, sudoración profusa, puede haber náuseas, me está avisando, ¿no? De que esta persona tal vez pueda perder el conocimiento. Al rotar la cabeza o presionar el seno carotidio, como se los he mencionado hace un rato, y la ausencia de una enfermedad cardíaca, ¿no? De parte del paciente o del familiar del paciente nos niega que tenga una cardiopatía. Siguiente diapositiva. Bien, por hipotensión ortostática también, si ha estado mucho tiempo de pie o incluso ya dejó de estar de pie, se va a sentar, pero igual puede perder el conocimiento. Seguir de pie después de un gran esfuerzo físico, ¿no? Que estuvo cargando, corriendo, etcétera, etcétera. De pronto esos jugadores de pichanguitas de fines de semana, ¿no? Que juegan un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos y ¡pum! Se caen. Pero están deshidratados, ¿no? Hipotensión postprandial usualmente sí es abundante. La relación temporal con inicio a la modificación de la dosis de fármacos vasodepresores o de diuréticos que van a dar depresión de volumen o una vasoplegia y me van a dar hipotensión.
presencia de alguna enfermedad neuropática, autonómica o de parkinsonismo. Siguiente diapositiva. El síncope de origen cardíaco ocurre también durante un esfuerzo o aún estando en decúbito supino. Palpitaciones seguidas de síncope. Historia familiar de muerte súbita y prematura de causa desconocida. Esto, por favor, ponerle mucha atención, ¿no? Que falleció el papá, la mamá, el tío Pedrito, la tía Camuchita o un hermano mayor, ¿ya? Esto es muy importante. Y tener conocimiento de que hay alguna enfermedad cardíaca o que ya este es un paciente coronario. Siguiente. Van a haber hallazgos electrocardiográficos compatibles con síncope relacionados a arritmia, bloqueos fasciculares, trastornos intraventriculares de la conducción, bloqueos de segundo grado o de primer grado con una gran prolongación del intervalo PR, una bradicardia sinusal. Ya estamos hablando de 40 latidos o una FA muy lenta, ¿no? Sobre todo si no están tomando medicamentos. Porque si está tomando medicamentos, van a haber gente con 45, 42 latidos de lo más tranquilos, porque es farmacológico. Ya si es menos de 40, empiezan a ser sintomáticos. Pero si niegan tomar medicamentos, esto es de mucho cuidado. Siguiente. Taquicardias ventriculares, complejos de QRS de preexcitación, repolarización precoz, trastornos del QT, ¿no? Elevación del segmento ST, hipertrofia del ventrículo izquierdo, compatible con una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? En donde puede haber un gran aumento del tamaño del músculo cardíaco, sobre todo si está en el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Siguiente. Bien, preguntas. ¿Se puede identificar una causa subyacente grave? Esto me va a ayudar a decir quién está en bajo riesgo o en alto riesgo. Hay riesgo de un desenlace adverso, ¿no? Si me dicen, ¿sabe qué? Esta persona sí tiene una cardiopatía, ya es conocido y ahora se ha desmayado, ese hay que tener bastante cuidado, ¿no? A diferencia del que me dice, estuvo formando filas como 2, 3 horas y se desmayó el muchacho. No, ese no creo que tenga un desenlace adverso. Y la tercera pregunta que nos hacemos todos en emergencia, ¿merece ingresarlo al paciente? Siguiente diapositiva. Bien, el síncope se puede confirmar por los síntomas característicos, la historia clínica, ¿no? Que le hacemos a nuestro paciente. ¿Ya? Hay que buscar establecer cuáles pueden ser las posibles causas, ¿ya? Para poder prever cuál puede ser el pronóstico. Siguiente. La enfermedad subyacente es lo que va a determinar los eventos adversos a corto plazo, más que el síncope por sí mismo. Entonces, el tratamiento es a la enfermedad subyacente. A eso debemos enfocarnos. Y un 40-45% en estadísticas de otros países, ¿no? Establecen que las causas pueden ser identificables en el servicio de urgencias. El resto tendrá, bueno, que hospitalizarse o si es de bajo riesgo, estudiarlo por consultorio. Siguiente. Riesgo de un desenlace adverso, ¿no? Entonces, reconocer a aquellos pacientes con enfermedad de bajo riesgo y que se puedan ir rápidamente, y aquellos que tienen un alto riesgo y que van a tener que quedarse, ¿no? Siguiente. Se debe ingresar.
En otras series de otros países, lamentablemente no tenemos estadística nacional, calculan ellos que en promedio un 50% de aquellos que ingresan por síncope, de los que ingresan con diagnóstico síncope, el 50% se va a quedar, pero esto puede ser variable según cada país, incluso según cada hospital. Se deberán tener protocolos estandarizados. Ya, esto es sumamente importante, ¿no? De cómo se deberán tomar las decisiones. La estimación de resultados en los siguientes 7 a 30 días define que muere un porcentaje bajísimo de pacientes. Y asimismo, son muy pocos los que tienen una complicación. Y también definen ellos, que en otras series, sobre todo norteamericanas, que el porcentaje de pacientes con una complicación grave después de salir de alta, si ha estado bien estratificado, es baja. Y el ingreso de pacientes de bajo riesgo innecesariamente también puede causar perjuicio por contaminación, enfermedades infectocontagiosas que puedan tener los pacientes. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bien. Bien, entonces, el síncope es la causa predominante de la presentación, ¿no? En el servicio de urgencias. No, no es lo predominante. Es un síntoma más que por ahí nos han referido, ¿no? Atender dedicarse solamente a atender la enfermedad más importante. Pero si el motivo de ingreso ha sido el síncope, ¿ya? Entonces, el diagnóstico es incierto. ¿Doy con el diagnóstico? Sí. Entonces, aplicaré el protocolo correspondiente para esa patología. El diagnóstico sigue siendo incierto, ¿no? Entonces, el diagnóstico es incierto, tendré que estudiar todo esto. Sé cuál es el diagnóstico, me doy cuenta, ya no es incierto. Aplicaré el protocolo y el tratamiento más adecuado. ¿Ya? Perdón. Siguiente, por favor. Bien. Pautas para la atención de los pacientes con síncope en el servicio de urgencias. Se recomienda que los pacientes con características de bajo riesgo, que posiblemente han sufrido un síncope reflejo situacional o por hipotensión ortostática, reciban el alta desde el servicio de urgencias, es decir, no se hospitalizan, ¿no? Se recomienda que los pacientes con características de alto riesgo sean evaluados de manera intensiva y precoz en una unidad de síncope o en una unidad de observación del servicio de urgencias, si tiene acaso esta área, o que sean hospitalizados, ¿no? Es una recomendación 1B. Se recomienda que los pacientes que no tengan características de bajo ni de alto riesgo sean observados en el servicio de urgencias o en una unidad de síncope en lugar de hospitalizarlos, tenerlos todavía en urgencias o en emergencia hasta definir el caso. Puede considerarse el uso de escalas de riesgo para la estratificación del riesgo en el servicio de urgencias, ¿no? Es una recomendación 2B. Siguiente. Consejos. El presíncope, o sea, el paciente que como que casi se desmaya, como que casi se cae, pero no ha perdido el conocimiento del todo, debe recibir una atención similar a la del síncope, ya que tienen el mismo pronóstico. Pruebas, ¿no? Como radiografías de tórax, tomografía de cerebro, las pruebas hematológicas habituales, bioquímica sanguínea, dímero D, marcadores cardíacos, tienen un diagnóstico bajo, poco impacto en la estratificación del riesgo con síncope.
y no deben emplearse sistemáticamente, es decir, a todos, excepto cuando la evaluación clínica lo indique específicamente. Entonces, si es una persona joven, una mujer que estaba en la iglesia o una señora anciana que estaba en la iglesia y se desmaya y sé que había mucho calor, estaban en una misa muy temprano, no habían tomado desayuno, no le voy a pedir pues una tomografía de cerebro o más cosas, no le pediré lo estrictamente necesario, tal vez una glucosa y tomar mi electro, y si el electro es sospechoso, procederé a más estudios. Siguiente. Eh, una vez más, ¿no? De que el 10% de los pacientes con síncope atendidos en emergencia sufrirán un evento adverso 7 a 30 días después de la consulta, ¿no? Ok. Siguiente. Dado que las unidades de síncope en otros hospitales son efectivas y eficientes, esta evaluación precoz, rápida e intensiva puede ser ambulatoria, ¿no? Tanto en la unidad de síncope o una unidad de observación en la mayoría de los casos. Solamente aquellos que tengan un riesgo alto de un evento adverso a corto plazo deberán ingresar a hospitalización. Siguiente. Para reducir las hospitalizaciones innecesarias, ¿no? Revisar si el paciente tiene un dispositivo como un marcapaso y ha tenido un síncope, ¿no? Aquí hay que ver si tiene o no tiene. Muchas veces ni siquiera hemos visto cómo hay gente, colegas, que ni siquiera le abren la camisa, ¿no? Para revisar si tiene un marcapaso. El buen juicio del médico es importante, ¿no? Solo que la herramienta de la estratificación es una ayuda. Siguiente. La estratificación, ¿no? Aquí vamos a usar esta escala, ¿no? De la Sociedad Europea de Cardiología del año 2018. Las características de alto riesgo compatibles con una enfermedad grave y las de bajo riesgo. Bien, siguiente. Bajo riesgo, ¿no? Cuando decimos bajo riesgo. Ahí hay asociados a pródromos típicos de reflejo, que hay mareo, sensación de calor, sudoración profusa, sensación de náusea, que haya un dolor intenso, sensación de olores, de sonidos, ¿no? De una visión, ¿no? Que aparecen súbitamente, inesperadamente, ¿no? Y pueden avisarme que algo va a pasar y luego esta persona pierde el conocimiento. Ya lo hemos mencionado, haber estado mucho tiempo de pie, lugares concurridos o calurosos, después de comidas abundantes, una tos exigente. La defecación se refiere a personas estreñidas que han pujado bastante, hay una dilatación del esfínter abrupta y por reflejo vasovagal se desmayan, ¿no? Yo he visto casos de ancianos que han perdido el conocimiento dentro de la habitación del baño o de una micción abundante. Al rotar la cabeza y presionar el seno carotidio, ¿no? O al levantarse rápidamente de una cama, ¿no? Son de bajo riesgo. Siguiente. De alto riesgo, ¿no? Hay alto riesgo mayor y menor. Si se asocia con un dolor torácico, con disnea, dolor abdominal, usualmente epigástrico, cefalea, ¿no? El síncope durante un gran esfuerzo, palpitaciones de aparición rápida seguida de síncope y un criterio menor, ¿no? Cuando no hay síntomas previos,
historia familiar de muerte súbita, cardíaca prematura, ya se los he mencionado. El síncope echado en la cama, en sedestación, ¿no? Siguiente. La historia médica, ¿no? Si la historia médica me habla de que esta persona se desmaya recurrentemente, pero que no le ha pasado nada, ¿no? Lo han estudiado, bajo riesgo, ¿no? Ese se puede ver por consultorio. Niega enfermedad cardíaca, bajo riesgo, que vaya por consultorio. En cambio, si ya se sabe que tiene una falla cardíaca, una enfermedad valvular, que recibe pastillas para una enfermedad coronaria, ¿ya? Ese paciente es de alto riesgo, ese paciente sí debe quedarse. Siguiente, ¿no? La exploración física. Bajo riesgo si todo el examen físico es normal. Alto riesgo si es que hay hipotensión, ¿no? Si hay un tacto rectal positivo, si hay una bradicardia persistente, ¿no? Aún en reposo, y si es que hay un soplo que no haya sido diagnosticado antes, que el paciente no sepa, que no ha tenido conocimiento, es un soplo nuevo, son de alto riesgo. Siguiente. El electrocardiograma, bajo riesgo, que sea normal, ¿no? Y si el resto de características, la historia clínica, el examen físico es de bajo riesgo, más un electrocardiograma normal, podría ir a la casa. Siguiente. De alto riesgo mayor, ¿no? Cuando hay cambios compatibles con isquemia aguda, hay un bloqueo de segundo o tercer grado, hay una fibrilación auricular lenta, 40 o menos, hay una bradicardia sinusal persistente, pausas sinusales, ¿no? Si es que hay cambios, ¿no? Como bloqueos de rama, trastornos de conducción, ¿no? Ondas Q compatibles con isquemia. Entonces, si hay esto en el electrocardiograma, es de un alto riesgo mayor. Siguiente. Si hay una taquicardia ventricular, sea sostenido o no. Si hay una mala función de un marcapaso, un patrón de Brugada, elevación del segmento ST, un QT muy prolongado, hace un síndrome de QT largo. Siguiente. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son criterios electrocardiográficos de alto riesgo mayor, ¿no? Para el que ha podido provocar el síncope. Y de alto riesgo menor, ya sería un bloqueo AB de primer grado, uno de segundo grado MOBITS 1, una bradicardia sinusal asintomática, más de 40, una taquicardia supraventricular paroxística y lo pudimos controlar, intervalos QT corregidos cortos, patrones atípicos, ondas T negativas en derivaciones precordiales derechas, ¿no? Que nos hacen ver de que sí, pues hay una enfermedad coronaria. Siguiente. Bien. Entonces ya se le evaluó inicialmente en el servicio de urgencias. Casi todas las características son de bajo riesgo, ¿ya? Son de bajo riesgo. Aquí hubo un error, de alto riesgo, córranlo hasta la derecha, ¿ya? Probablemente reflejo situacional, ¿no? Un reflejo situacional nada más, puede recibir alta, ¿ya? De urgencias. Si después de la evaluación no tiene características totales de bajo o alto riesgo, es una cosa intermedia, no debe recibir alta, ¿no? No debe recibir alta. Debe pasar a una unidad de observación en urgencias. Y de ahí se determinará, según los que avancen los estudios,
si puede ir a consultorio o pasar a hospitalización. Y si tiene cualquier característica de alto riesgo, requiere una estrategia diagnóstica intensiva, ¿no? No debe recibir alta porque es de alto riesgo y pasará a hospitalización. Aquí parece que se han movido las letras de esta diapositiva, ¿ya? Siguiente. Tratamiento. Será específico al problema. No tratamos el síncope, tratamos la enfermedad subyacente. Trabajaremos con cardiología, ¿no? Para aquellos casos, ¿no? Que vemos que la enfermedad subyacente sea una cardiopatía estructural o algún otro problema cardíaco. Y las otras enfermedades según nos indique la sospecha. Muchas gracias.